Muy bien. Ok, fíjense ustedes que cuando estudien antibiótico, estudienlo para saber en qué sentido. Toda vez que ustedes tengan una localización de infección, lo primero que tienen que saber qué es. Primero, lo primero que tienen que saber es de esa localización de la infección, de qué gérmenes ustedes sospechan. O sea que, ¿para qué? Para hacer una terapia empírica. ¿En base a qué? En base a los gérmenes que usualmente están infectando esa localización de infección. Si yo les digo, por ejemplo, infección urinaria, ¿qué gérmenes me dicen ustedes que deben cubrir siempre? E. coli. Gracias, siempre me van a dar 3. Escherichia coli, Klebsiella, profesora Proteus mirabilis. Pudiera ser un coco gram positivo, sí, pero con menor frecuencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que más me interesa? Que ustedes descubran esos bacilos gram negativos. Una vez eligen o ya tienen pensado empíricamente los gérmenes que con mayor frecuencia hacen esa localización de infección, acostúmbense siempre a hacer, en este orden que yo les he enseñado, un repaso muy rápido de qué antibacterianos son los que pudieran usar. De todo lo sensible, siempre voy a buscar mi primer escalón, que será uno que sea sensible y el menos tóxico. Y después el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Esa es la forma mental en la que ustedes pueden hacer un excelente uso de los antibacterianos. Nunca aprendan de memoria amoxicilina para infección urinaria. No. Por ejemplo, si aquí hablamos de una Escherichia coli, una infección urinaria, hacen su repaso rápido. Penicilina natural, es solo gram positivo, no me sirve. De las penicilinas semisintéticas, ¿cuál amplía gram negativo? Amplia moxi, ahí ya tengo una opción. De las otras penicilinas ya ninguna, porque hay un grupo que queda reservadito para pseudomonas, ¿cierto? Número 3, ¿qué avanzamos después de penicilina? Cefalosporina. Uy, por generación, ¿con quién me quedo? Primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Cuarta y quinta me olvido, esas son de última generación. Si pudiera usar de primera un cefadroxilo que se concentra en vía urinaria y que cubre Escherichia coli y es en vía oral. Pero si la infección ya es más grave, ya es una pielonefritis, ya tengo un hemograma con una leucocitosis, voy a pensar probablemente en las de tercera y me voy a quedar con una ceftriaxona o una cefotaxima. Ceftriaxona mejor, se mi vida más larga. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense cómo vamos repasando. Y luego llego a macrólido. ¿Me sirven o no me sirven? No me sirve. Gran positivo. Eso era para alérgico a penicilina, pacientes con intracelulares. La descarto. Luego tengo aminoglucósido. Su espectro solo gran negativo. Espectacular. Pero claro, es en ampolla. O internas a tu paciente o lo vas a pinchar cada día con la probabilidad de que no vuelva. Nunca va a ser primera opción, a no ser que venga un cultivo y que solo ella sea sensible, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo vamos a ir repasando. Toditos los grupos terapéuticos, si ustedes estudian así, van a tener éxito para ya hacer su trabajo como médico. Entonces, estudien así, hagan todas sus infecciones más probables, infección urinaria, faringitis, faringoamigdalitis, neumonía, otitis, meningitis, peritonitis, y ponen cuáles son las bacterias de las que con mayor frecuencia dan esa localización de infección. Y de ahí empiezan a repasar en esa forma todito los grupos antibióticos, penicilina, cefalosporina, macrolida, aminoglucósido o el orden que ustedes quieran. Pero en cada uno den su repaso completo, es la mejor forma de estudiar los antibacterianos. Y si me dicen, cefotaxima es sensible o ceftriaxona, pregunta, ¿llega al sitio de infección? Esa es la segunda pregunta en la que yo siempre voy a hacer mucho hincapié para tener éxito. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Bueno, siguiendo nuestro avance, glucopéptidos. ¿Qué significa glucopéptidos? Molécula grande, exclusivamente gérmenes gram positivo. Cualquier gram positivo, no. Cuando los estáfilos son resistentes, estamos hablando de usar glucopéptidos. Estafilococcus aureus meticilino resistente. Si yo digo meticilino resistente, estoy hablando que ya hemos usado
una penicilina resistente a beta-lactamasa, como es la cloxa, flucloxa, y siempre les digo yo, la droga tipo dentro del antibiograma va a ser la meticilina. ¿Ok? Entonces decimos meticilino sensible o meticilino resistente. Si ese estáfilo es meticilino sensible, le doy cualquiera dicloxa, flucloxa, cloxa. Pero si es resistente, una de las pocas alternativas en estáfilo son los glucopéptidos. En la medida que yo me alejo de penicilina, los antibacterianos empiezan a tener mucha toxicidad. O sea que si bien me puede cubrir estos estáfilos de buena forma, ellos empiezan a tener importante toxicidad, ¿de acuerdo? Es por ello que la vamos a usar idealmente solo bajo cultivo cuando solo ella sea resistente o como sea sensible. Es lo ideal. Hoy en día uno va a cualquier clínica y ya el paciente está con banco de entrada. Eso ha hecho que haya resistencia. ¿Hay alta resistencia? Lamentablemente sí. Y el tema es que luego no tienes que darle a ese estafilococcus aureus. ¿Okay? Vancomicina solo viene en frasco ampolla para preparación extemporánea de 500 y de 1 gramo. 500 miligramos y 1 gramo. La teicoplamina tiene la ventaja de que tiene mejor semivida y probablemente un poquito menos de toxicidad, pero nosotros solo manejamos vancomicina. La vancomicina, ¿qué mecanismo de acción tiene? Inhibe síntesis de pared celular. Hasta aquí, ¿qué fármacos inhibían síntesis de pared celular? Penicilina, cefalosporina, carbapenemia. ¿Quién me sigue acá? La banco. ¿Por qué se lo menciono todos? Porque se ha visto que si yo combino dos antibacterianos de mismo mecanismo de acción, probablemente haya un antagonismo. ¿De acuerdo? A veces vemos un imipenem más banco. No es ideal porque los dos tienen el mismo mecanismo. A veces no queda de otra por un cultivo. Pero puede haber un antagonismo in vitro o como es in vivo, ¿ya? Sin embargo, él inhibe síntesis de pared. Cuando inhibimos síntesis de pared celular, probablemente un excelente sinergismo es con un aminoglucósido. El aminoglucósido inhibe síntesis de pared segmento 30S y es para gran negativo, incluido pseudomonas. Banco, solo gran positivos. Inhibe síntesis de pared, el aminoglucósido ingresa. Sinergismo doble. Estoy hablando de sinergismo por mecanismo de acción y estoy hablando de sinergismo por espectro antibacteriano. Pero ¿cuál creen ustedes que será el problema o el cuidado en todo caso que yo debería tener si es que estoy asociando un glucopéptido con un aminoglucósido? En efectos adversos, les ayudo. Profesora, los dos son nefrotóxicos. Gran problema. En aminoglucósidos vimos que los aminoglucósidos son ototóxicos, nefrotóxicos y curarizantes. ¿De acuerdo? Mientras que vancomicina se caracteriza por ser nefrotóxica, entonces puede ser sumativo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si mi paciente está haciendo nefrotoxicidad? Por favor, alguien que me conteste. Cuando se elevan los desechos que normalmente deberían ser eliminados, por ejemplo, la urea y la creatinina. Ya, Jorge, vi tu letra, Jorge, de médico, ayer me reía. Sí, Jorge, ¿será que es urea y creatinina o cuál es el indicador directo y por qué? ¿Estás caliente, caliente? Jorge, profesora, la creatinina. Siempre me gusta que me respondan puntual. ¿Por qué? Porque la creatinina solo se filtra, no tiene otra forma de eliminarse de mi organismo que por filtración glomerular. Y si en sangre sube, significa que el riñón no la está filtrando. Y es un indicador directo de función renal, no se olviden nunca. Ah, profesora, pero la urea también se va por el riñón, sí, pero cuando el riñón está sobrecargado, se va también por la función hepática y se va por las heces. O sea que no es la única forma que tiene de eliminarse. La urea se puede eliminar por otro mecanismo diferente al renal. ¿Quedó clarinísimo, Jorge?
Sí, quedó claro, doctora. Ok, bien. En mecanismo de acción, se cree que tiene otro par de mecanismos de acción ahí, que es alterar la permeabilidad, inhibir síntesis del RN. La literatura lo dice, sin embargo, con que me sepan que inhibe síntesis de pared, para mí está perfecto y es lo que dice la mayoría de los libros. Este efecto que es bactericida, porque él es bactericida, esto me interesa también, lento. No es que yo pongo hoy el fármaco y mañana tiene que estar perfecto mi paciente. Ese efecto bactericida es lento, entonces siempre hay que tener precaución y no empezar a cambiar los antibióticos de un día al otro. Ningún antibiótico es mágico para tener su actividad plena de un día al otro. A veces vemos los pacientes y empiezan a cambiar y a poner de última generación los fármacos y no le diste tiempo ni al cuerpo ni al fármaco. ¿Qué es tiempo dependiente? Que para tener éxito terapéutico con el uso de una vancomicina, tienes que respetar los tiempos de administración. Es decir, que la banco, acá hay algo interesante en banco, siempre su dosis usual fue 500 miligramos cada 6 horas. Después se vio que si uso 2 dosis juntas, 1000 miligramos cada 12 horas, también tengo éxito terapéutico. En los pequeñitos y en los pacientes más añosos a veces se prefiere nomás mantener 6 horas, pero se ha demostrado que hacer 1 gramo cada 12 horas es igual de efectivo como 500 miligramos cada 6 horas. ¿Ok? Si yo voy a hablar de su espectro, toda vez que ustedes vean vancomicina, su espectro es gran positivo. ¿Quién es el gran positivo? Dolor de cabeza intrahospitalario. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llaman las enzimas inteligentes de los estáfilos que inactivan a los antibacterianos? Beta-lactamasa. Sí, señor, beta-lactamasa. ¿Ok? O penicilasa también se la llama en la cefalosporina, cefalosporinasa se la pueden llamar también. Son todos sinónimos que ustedes deben manejar bien. O en los carbapenemes, carbapenimasa se le llama. ¿Ok? Entonces, tratamiento de elección, el estafilococcus aureus meticilino resistente. ¿A qué grupo pertenece la meticilina? Me voy a deprimir en la última. Beta-lactámico, beta-lactámico. Ya, yo quería que me digan, profesora, es una penicilina semisintética del grupo que amplía a resistencias a beta-lactamasa. Ya, esa es la mejor forma de definirla. ¿Ok? Vía oral, nada. Tiene carga eléctrica, carga iónica, no se va a absorber nunca en vía oral. ¿Y por qué la usamos en colitis pseudomembranosa? Y ahí la vamos a usar por vía oral, a ver qué les parece. Vamos. A ver, no voy a avanzar. Eso se los he repetido 1000 veces. Porque tiene una acción doctora tópica local. Ya, eso es lo que vamos a buscar. ¿Y por qué en colitis pseudomembranosa? Porque efectivamente va a actuar a nivel de del colon, a nivel de tejido inflamado del colon. Ya, porque el barrido de la flora hace que el Clostridium difficile, que es un oportunista, prolifere como loco. Y es muy complejo hacer el diagnóstico porque es un anaerobio, el paciente tiene mucha diarrea, en el laboratorio tendríamos que tener unas campanas especiales y no es económico. Hoy en día sí hacemos los anticuerpos en ese, ¿ya? Esperamos un segundito. Solo. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, perdón un segundo, tengo de ayer a hoy 20 COVID, estoy enloqueciéndome y ha sido un contagio terrorista. Tienen que cuidarse mucho, chicos, esto está muy complicado. Voy a dar vuelta al teléfono, si no. Ya, entonces esa colitis pseudomembranosa, acuérdense siempre
muy difícil de tratar, difícil de diagnosticar. A veces el paciente lleva tiempo con diarrea, le han hecho cultivo de todo tipo y no pasa nada, ¿no? Y acá la banco, la frasco, ampolla, la tienen que disolver y darle de tomar al paciente. No es agradable, a veces se lo ponemos por sonda si es un paciente crítico, pero sí es efectiva. Asociación tópica o local, como dice ahí su compañero. Más, ¿qué otra alternativa teníamos en colitis membranosa por vía oral y que sí se absorbe mejor? Vamos. No escuchan, no han estudiado nada, ¿no? Sé que están en examen. Bueno, metronidazol, profesora, fármaco de oro, metronidazol y vancomicina en Clostridium difficile. Bien. Luego, hermanita de la vancomicina, ¿quién es? Estoy hablando de una teicoplaminina. Su acción es un poco más duradera, eso hace que se pueda administrar cada 12 horas. Y además de ser endovenosa, que la banco era solo endovenosa, porque si la administras intramuscular hace necrosis, destrucción de tejido, la teicoplamina sí se la puede administrar intramuscular, ¿ya? Eso es una gran ventaja. Muy bien. El espectro, fíjense, solo gran positivo, les dije yo, ok. Espectro reducido a gran positivo, inhibidor de síntesis de pared celular. Esto, bacteria, dolor de cabeza, se la puse en rojo, miren sus NIC, de 0,25 a 2, o sea que necesito nomás dar dosis un poquito alta, y el enterococo, estos dos son casi diría yo que los reservaditos para una vancomicina. Profesora, ¿y los otros cocos? Perfecto, excelente, pero nunca voy a usar para un estreptococo piógene una vancomicina. Para el estreptococo piógene sigue siendo de primerísima elección, extremadamente buena elección, una penicilina natural que hasta hoy en día no ha tenido resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que quiero decir que estos dos gérmenes, incluido el Clostridium difficile, no cualquier Clostridium, vamos a dejar reservadita la vancomicina. En los hospitales donde sí se controla el uso de antibacterianos, que era una gran actividad que yo hacía en los hospitales donde trabajé, solo se la despacha para un paciente bajo cultivo, cuando no tiene otra, es el único fármaco sensible. Entonces con eso proteges un poquito de la resistencia bacteriana y que el fármaco te dure por más tiempo, porque en la medida que los subutilizan, la probabilidad de resistencia bacteriana es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, una buena política dentro de cualquier institución pública o privada es que haya un programa de control de infecciones intrahospitalarias. Entonces eso permite que cuidemos un poquito más los antibacterianos, que lamentablemente en nuestros medios voy y los compro sin receta, cualquiera lo medica, lo utiliza probablemente sin haber sido el fármaco ideal, o lo usa por poco tiempo y ya va creando resistencia, ¿no? Ese es un gran problema. Cuando recién salió vancomicina era súper sensible, hoy en día la resistencia a la banco es importante, ¿ya? Cuando hablamos de mecanismos de resistencia, esto recuérdenlo bien para cuando lean cualquier libro. Hay dos tipos de resistencia, una resistencia natural y una adquirida. ¿Qué significa resistencia natural? Resistencia natural significa que el germen nunca fue sensible. Por ejemplo, y Escherichia coli frente a la banco es un bacilo gram negativo y la banco es solo para gram positivo, entonces es naturalmente resistente, nunca fue sensible. Ah, pero voy a hablar del Staphylococcus aureus. Ok, el Staphylococcus aureus siempre fue sensible. Es una alternativa espectacular, casi una de las últimas. Y si ya hay resistencia, esa es resistencia adquirida. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre resistencia natural y resistencia adquirida. ¿Queda clarinísimo? Doctora, disculpe, ¿la puede repetir de nuevo, por favor? Ya. ¿Esto por qué me gusta que les quede claro? Porque a veces uno lee el libro e interpreta mal. Dos tipos de resistencia. ¿Qué es resistencia natural? Resistencia natural, que yo doy la vancomicina para una Escherichia coli, por ejemplo, que es bacilo gram negativo. Nunca fue sensible, porque el espectro de la banco es solo gram positivo, y esta coli es gram negativo. O sea que ni ayer, ni hace 10 años, ni hace 100 años, ni nunca, la vancomicina fue un fármaco de elección en Escherichia coli.
porque la Escherichia coli es gram negativa y la banco es solo para gram positivo. ¿Qué significa? ¿Que es resistente? Sí. ¿Qué tipo de resistencia? Resistencia natural. ¿Por qué resistencia natural? Porque nunca fue sensible. ¿Ok? Eso es una resistencia natural. Entonces, fíjense, acá dice resistencia natural para los gram negativos. ¿Por qué? Espérenme un segundito. Pásame mi cartera, papito. Y me dejas un solo oxímetro para nosotros, el otro se lo van a llevar. Ya. Un hisopadito rápido, el que hiciste acá. Esta cartera, por favor. Ahí está mi billetera. Perdón, chicos, un segundo. Creo que vale algo de 200. Ese es en tu cuarto. Lo paga de contado, ¿ya? Debe estar en la mesa, si no busca la duplicada. Yo recién llegué y la dejé en la mesa. ¿Ya? Perdón, chicos, parece que COVID llegó a mi familia, entonces vamos a tener clases hasta chao, vacación mía. ¿Pueden creer? No tengo palabras, pero bueno, mientras todos anden bien habrá que acomodarse. O sea que vamos a seguir dando clases mientras que la universidad diga que es el último día de clase. Buena para sus alumnos, la profe se queda un poco sin vacación. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Doctora. Bueno, entonces vamos a completar el programa, porque la doctora se queda en su casita. Parecería que cuidando al hijo. Anoche hizo fiebre, los primos están con COVID. ¿Qué significa? Adivine, buen adivinador. COVID. Ya, gracias. Pero habrá que sacar la prueba como para ti. Nada. Bueno, vamos, criaturas, seguimos. Si yo les digo entonces vancomicina, ¿gran positivos o gran negativos? Su espectro. Positivo. Positivo. Ok, gran positivo, perfecto. ¿Y la Escherichia coli es resistencia natural o adquirida y por qué? Natural. Natural, porque es gran negativo. Exacto, naturalmente resistente. ¿Qué significa eso? Que nunca fue sensible. ¿Perfecto? Sí, ¿Quedó doctora. mejor, José? Y, Sí, y un doctora. concepto, doctora, de resistencia adquirida, más o menos, ¿cómo sería? Ya. ¿Qué es resistencia adquirida? Que ese antibacteriano, cuando fue sintetizado, respondía muy bien para X gérmenes. Pero luego, las bacterias crean diferentes tipos de resistencia, ¿ya? ¿Qué significa? Que ellas crearon formas de inactivar al antibiótico. Eso es resistencia adquirida. Esa bacteria respondía muy bien a ese antibiótico y de pronto la bacteria hace mecanismo y inactivan al antibiótico. Eso es resistencia adquirida. ¿Ok? Ese tipo de resistencia adquirida puede ser genética, que es la menos probable, porque las mutaciones genéticas ocurren muy lentamente, más la otra que no es la genética, es una resistencia mediada por plásmidos. Esa es la más terrible. ¿Qué son plásmidos? Son materiales genéticos que van a migrar de una bacteria a otra, trayendo ya los genes con resistencia, ¿no? Muchas de las veces lo hacen a través de estos plásmidos o porque la bacteria es tan inteligente que produce enzimas como las beta-lactamasa o las penicilasas que van a ser responsables de inactivar. O sea que dentro de los mecanismos de resistencia hay múltiples. Pudiéramos decir genético y extracromosómico. Y dentro del extracromosómico hay varios, ¿no? Entrando como en más detalle. Pero es una resistencia adquirida. Por ejemplo, un Streptococcus pyogenes que está en la gargantita, haciendo una faringoamigdalitis. Penicilina natural. Hasta el día de hoy, por algún motivo, para ese streptococo sigue siendo sensible. Nadie se explica por qué. Porque todos los otros gram positivos, hoy en día, para una penicilina natural, altamente resistente. Por ejemplo, un estafilococcus aureus. Si le das una penicilina natural, imposible que sea sensible. Eso casi que les doy mi cabeza. Porque el estafilo ha sido tan inteligente a lo largo del tiempo
que creó mecanismos de resistencia para inactivar los fármacos. Y las bacterias hoy en día están siendo más inteligentes todavía y van inactivando a los antibacterianos. ¿De acuerdo? Es muy triste a veces en un hospital cuando has hecho un pancultivo, un cultivo múltiple y te aparece un estáfilo, una pseudomonas, un acinetobacter y empiezas a leer el cultivo resistente, 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 resistente. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Nada, agua bendita, decimos a veces en el hospital. No lo vas a dejar sin nada, es muy complejo, es una situación compleja. ¿Y eso por qué llegamos hasta ahí? Porque las bacterias crearon sus mecanismos de resistencia y esas son resistencias adquiridas, cuando antes respondían muy bien. ¿De acuerdo? ¿Quedó mejor? Doctora, disculpe, una pequeña duda. Esto para tratar la resistencia bacteriana, digamos, ¿tiene algo que ver con la alteración de la microbiota intestinal o no tuviera nada que ver con eso? Ya, no tiene nada que ver, ¿no? La microbiota intestinal sí me afecta en muchas otras aristas, si pudiese yo expresarme así, trastornos del sistema nervioso central, trastornos gastrointestinales, trastornos de piel, de tiroides, de glándulas, de tejido linfático, mas ellas no son responsables de la resistencia. ¿Quién es responsable de la resistencia? El uso Indiscriminado de El seguido. mal uso de antibióticos. Ok, por ejemplo, yo puedo tener una disbiosis, yo no recibí antibiótico, no sé, hace como 15 años que no tomo ningún antibiótico, me estoy inventando, ok. Entonces, si recibo un antibiótico, aunque yo tenga muy mala microbiota, ese antibiótico no tiene por qué ser resistente, digamos, si mi bacteria es, o sea, no tiene relación. Ya la microbiota sí me trae muchos trastornos, más ella no es la responsable de la resistencia. La resistencia es cuando esa bacteria ha tenido contacto con los antibióticos y fue preparando su artillería. Cuando digo contacto es que ese paciente recibió muchas veces antibióticos o por tiempos muy largos o innecesariamente. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Gracias. Bueno. Reacciones adversas. ¿Con quién les dije yo que la banco no la combinábamos? O sí la combinábamos y se potenciaba, pero yo tenía que revisar un poquito los efectos adversos. A ver, Aminoglucósido. aminoglucosio, Jorge, muy bien. Porque es nefrotóxico. ¿Dónde está la nefrotoxicidad? Esto. Siempre cuiden que no sea sumativa. ¿Quién se acuerda otro fármaco que no es antibiótico que era nefrotóxico de los todos que hemos estudiado hasta hoy en día? ¿Alguien? Furosemida, profesora, por ejemplo, era nefrotóxica, pese a que ella va a forzar nuestra función renal, ¿sí? Bueno, es rara, dicen, no es rara. Yo lo que he visto es que va aumentando función renal. Normalmente, donde yo he trabajado, la utilizábamos solo cuando no había mayores chances y bajo cultivo. Entonces, los pacientes como más críticos, con una función renal capaz disminuida, reversible, no siempre es irreversible, ¿ya? A más de 14 días segura es nefrotóxica, combinada con otro fármaco seguro es nefrotóxica. En un paciente que no tenga una buena hidratación, que muchas veces pasa en los hospitales también, aumenta la nefrotoxicidad. Este efecto adverso no se lo van a olvidar nunca, nunca jamás en sus vidas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la vancomicina, que es un frasco ampolla de 500, le hace su dilución, su reconstitución, perdón, y lo administra, si quieres en 1 o en 2 minutos, el paciente empieza a ponerse de la cintura para arriba, rojo como un tomate, y hay una liberación de histamina extrema. Y si hay liberación de histamina, hay vasodilatación, entonces la presión cae, simpático se activa, empieza taquicardia, hasta pérdida de conciencia, a veces convulsiones. ¿Qué se llama eso? Síndrome del hombre rojo. Aquí no está escrito, ¿no? Síndrome del hombre rojo. ¿Por qué se caracteriza? Es una erupción muy picosa. ¿Por qué? Porque hay liberación de histamina exagerada,
Comienza en el cuello y sigue en el tronco. Esto es interesante. Solo la liberación es del tronco para arriba. Le ven la pierna al paciente perfecta, le ven los pies perfectos. Si fuese una alergia, ¿va a ser del tronco para arriba o en todo el cuerpo? Si es una hipersensibilidad o alergia. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo, bien, Jorge. Entonces, cuando eso pasa, la enfermera dice, alergia, le ponen corticoide antihistamínico. Error. Este efecto adverso del síndrome del hombre rojo por vancomicina es, ¿qué se llama? ¿Prevenible o no? ¿Qué opinan? ¿Prevenible o no prevenible? Sí, es prevenible. Sí, es prevenible, pero Gracias, Boris. ¿Por qué es bueno, ¿cómo? prevenible? ¿Cómo lo Porque previenes? se lo puede diluir con miligramos de fármaco. Ok, siempre van a buscar ahí la guía, esta que se publicó, consíganse una fotocopia, cómprenlo, vale 50 pesos en el Hernández Vera, quedaban como 100 ejemplares. Bonito es tener un librito original, ¿no? Y es de bolsillo, va en el bolsillo el guardapolvo, hasta que uno aprende bien. Ahí dice, diluya en 200 ml, por lo menos en 100, en 200 mejor, y pase en 60 minutos con un microgotero. Cuando la enfermera se pone ahí, lo pasa sin problema, y es complicado. ¿Por qué? Porque va a haber una hipotensión terrorista, va a haber una taquicardia. El paciente se siente muy mal, sensación de muerte. Y encima, el diagnóstico queda mal hecho. Paciente alérgico a banco. Ya llego al hospital. Doctora, hay una reacción adversa, porque teníamos el programa de farmacovigilancia. En tal cama, en pediatría, es una alergia terrible. Y ese paciente solo a su estáfilo era sensible a banco. Miren lo que les digo. No tenía más chance. Y era el único fármaco que podía recibir, doctora. Ha hecho una alergia terrible. Le digo, de la cintura para arriba, un tomate, profesor. No me sonreí nomás. Ya llegó el jefe del servicio, fuimos juntos a ver paciente y hicimos muchas preguntas a todos ahí, de la gente que estaba, los padres, los chicos, los internos, los colegas internos, y en los pies no había nada, ni en las piernitas nada, apareció de pronto tras que lo administró, entonces la evidencia era clara, ¿no? Eso había sido a la noche, entonces ya tocaba la siguiente dosis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a colocar? Y el jefe de servicio dice, a ver, tráiganla, él la diluye, la coloca. Ahora le dice a la licencia, vamos a controlar con reloj y lo vamos a pasar en 90 minutos. Y nos vamos a quedar todos aquí sentados. Vamos a hacer apuestas. A ver si hace alergia o no, de nuevo, ¿no? Todos sentados alrededor del paciente, los papás histéricos, porque claro, otra cosa es que sea tu hijo, ¿no? Entonces le estás poniendo algo que fue alérgico, porque todo el mundo dijo que fue alérgico. Sentaditos, conversando, y terminó de pasar la infusión. ¿Qué ocurrió? ¿Hizo la alergia o no hizo la alergia? No, doctora. Okay. Sin embargo, estaban todos muy susceptibles, porque claro, a nadie le gusta que le pongan algo que es alérgico, ¿no? A la segunda te hace un show y chao pescado. Entonces eso se los cuento para que no se olviden nunca. Toda vez que ustedes vean vancomicina o que prescriban vancomicina, ¿qué les recomiendo yo siempre a todos? Vancomicina, 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12. Colocan con letra grande, diluir en 100 ml, pasar en 60 minutos con microgotero, doble raya. ¿Por qué? Porque la licenciada que vino es nuevita capaz, o lo que fuera, está distraída, tiene muchos pacientes, está saturada, las enfermeras trabajan 3 turnos, a veces yo no sé cómo hacen, salen de este hospital, se dan una duchita, cuando salen y van al otro y después al otro, pues tienen que tener 3 sueldos, si no, no viven. ¿Será que esa mente está hermosamente tan bien alimentada, bien dormida? ¿Qué opinan ustedes? Esa es la realidad boliviana, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está con sus facultades mentales lúcidas? No. O los médicos que doblan turno 2, 3, o los internos castigados 3 días. ¿Será que tienen lucidez mental para tratar pacientes? Y se los castiga. Para mí me parece el mayor horror del mundo, porque yo para tratar a un paciente tengo que tener todas mis facultades mentales lo más
despiertas y atentas posible. No comes bien, no duermes bien, llevas 3 horas ahí en las condiciones que no son las mejores del mundo. ¿Será que vas a dar lo mejor de ti? ¿Te vas a acordar todo rápidamente y vas a estar atento? No. Entonces, si tú escribes en la historia clínica cómo se debe colocar la banca o qué es de alto riesgo la colocada, vamos a evitar muchos problemas. Y el gran problema es que a veces queda el paciente con su etiqueta así de grande en la historia clínica, alérgico a vancomicinas. Eso lo he visto muchas veces. Y el paciente pierde la chance de usar lo que sí necesitaba. ¿Quedó clarinísimo? Sí, doctora. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome del hombre rojo. Del hombre rojo. Listo. Le van a buscar a poner ahora en su tiempo libre, antes de Navidad. Estoy de cumpleaños mañana, no se van a olvidar de mandarme una felicitada. No, no lo hagan porque ese teléfono está saturado. Ya las recibo. ¿Mañana 24 o 23? 24, ¿no? 24, doctora. Igual, Ese día nací a las 12 de la noche, aunque no lo crean. Bueno, ¿qué tengo acá? Local. Encima, si eso no viene, que se llama, si eso no viene diluido, la flebitis alto, perdiste esa vena, hay que canalizar de nuevo y empieza la fiebre y tú piensas que el antibiótico no es efectivo. La fiebre puede, como hipersensibilidad, como cualquier fármaco, pero se puede confundir con el síndrome del hombre rojo, ya ustedes lo saben y lo saben bien. La nefrotoxicidad es nomás de cuidado. Ototoxicidad muy poco, o no se la ha estudiado en detalle, pero ahí el problema es si combinamos, ¿verdad?, con una aminoglucosis. En las alteraciones bioquímicas va a disminuir todos los elementos forme de la sangre, como todo fármaco muy relacionado con dosis alta o más que todo con tratamientos muy prolongados, ¿ya? Con tratamientos prolongados, sí. La vancomicina, ¿qué dosis? Ya se las he dado varias veces, 500 miligramos cada 6 o 1 gramo cada 12. En vía oral solo para Clostridium difficile. En meningitis no atraviesa barrera hematoencefálica, gran problema. A veces intratecal de forma directa la colocan los neurólogos cuando hay una solución de continuidad, ¿verdad? Cuando hay una craneostomía. Espérenme un segundo. Vamos a volver en 5 minutitos, ¿ya? Hijo. Antígeno ahí en Catedral de la Centenario. Ya, antígeno. Listo, gracias. Chao. Adivinen qué va a salir de bonito. Esta es mi prueba que he mandado decir. La doctora está en cuarentena, así que le va a dar todas las clases posibles. No puedo salir de casa unos 7 días con el hijo, teóricamente con COVID. Vamos a esperar que todo pase en paz y tranquilidad. Bueno, colitis pseudomembranosa, ahí esto lo hacemos en vía oral. ¿Ok?